राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की सूक्ष्म रूप धरि Oh, So beautiful. you okay? Yeah. Of course I am. You didn't land on this. Thank God. Come Yeah. on. Yeah. I'm gonna wash my hands. Yeah, here, give me your phone. No, I have to wash it too. Hello. Is it still recording? Yes. Of course it is. That's a good part of it. कंचन वरण विराज सुरेश कानन कुंडल कुंचित केश हाथ विराजे कांदे मुंज जनेऊ साजय शंकर सुमन केसरी नंदन I can't wait to go to your wedding. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo posible por querer grabar lo que pasó en estos últimos 3 días de actividades y canalizaciones y mensajes y viajes y demás. Y bueno, como siempre dije, o sea, va a ser imposible contar todos los detalles hasta que no esté tranquilo y lo escriba todo. No voy a poder contar capítulo por capítulo de todo lo que ha pasado, pero quería sí mantenerlos a todos un poco al tanto de lo que está pasando para que, bueno, para que estemos todos en sintonía y en resonancia con lo que vamos viviendo. Y me quedó pendiente contarles qué pasó en Ushuaia, un poquito de lo que pasó, del mensaje de lo que pasó en Ushuaia, para que se entienda por qué subí esos videos y quiénes son las personas que estaban ahí y más o menos qué fue lo que pasó. Así que, bueno, voy a empezar con eso. Contando un poco entonces qué pasó en Ushuaia. Cuando el barco, primero y principal, el barco llegó mucho antes de lo previsto a Ushuaia, porque venía una tormenta muy intensa de viento que el capitán dijo probablemente no podamos ir al puerto si hay demasiado viento, porque puede ser peligroso. Entonces teníamos que cruzar el canal de Beagle lo más rápido posible y obviamente salir del paso de Drake, que es bastante complicado por las olas, lo antes posible. Entonces, en lugar de llegar el día 12 por la mañana, llegamos el día 11 por la tarde hacia la noche. Y bueno, obviamente que en el medio del paso de Drake, entre la noche del 10 y la madrugada del día 11, era el momento portal que Todd me había dicho que teníamos que aprovechar y utilizar. Es decir, el día 11 de enero, 11-1, a la 1:11 de la mañana, como si fuera un palíndromo, ¿sí? Con los números 11.1 y 1.11. Entonces, en ese momento era el momento de tomar la decisión de qué hacer, cuál era la misión. Expliqué en los otros videos, muy resumidamente lo digo,
toda la historia de lo que estaba pasando en el barco, todo el mensaje de lo que pasaba en el barco era que estamos atrapados en una historia en la cual la Tierra es un barco que se dirige hacia un destino en el océano del tiempo, pero debido a que alguien trató de tomar el control del barco, alguien en la historia trató de dominar la dirección de hacia donde nos estamos dirigiendo no como humanidad, sino como Tierra en general, el curso de la historia empezó a romperse y estamos atrapados como en un loop, como en una constante repetición de procesos que no nos permiten salir hacia adelante. Y esos procesos no tienen que ver con el desarrollo social, sino que tienen que ver con el desarrollo interno, que repetimos constantemente las mismas historias. Entonces, la información de Thoth, de Hermes, durante el barco, fue mostrarnos en una especie de constelación familiar a través de las nacionalidades de cada persona que estaba ahí, diciéndonos que la historia estaba atrapada de un lado del puente arcoíris y que el norte, a donde se dirige el barco, donde todos miramos para saber dónde nos estamos dirigiendo, el propósito, el norte de la realidad, no estaba, había desaparecido. Eso decía en la historia. El norte desapareció. Antes ese norte lo marcaba Thoth y había construido toda una estructura a través del Nilo para encontrar el norte en la cabeza de la serpiente, que es Turquía. Pero Turquía es ese símbolo que en la historia representa a Troya, ¿sí? Entonces, fíjense la historia de Troya, el caballo de Troya, como les dije ya en otro momento. Toda esa historia, más la cabeza de la serpiente, estar atrapada entre el conflicto de Ucrania y Rusia y de Israel, Palestina, Líbano, todo ese conflicto, a su vez también con los conflictos de Georgia, Azerbaiyán, Turquía con Armenia, Irán, Irak, todo ese territorio que es la voz, la verdad de la serpiente, de la Kundalini del planeta, está atrapada. El sistema de navegación del planeta, que se basa en una cruz en el Mar Negro, que es entre Bulgaria, Grecia, Armenia, Georgia, Ucrania, una cruz en el Mar Negro, que es entre Bulgaria, Grecia, Armenia, Georgia, Ucrania arriba y Turquía debajo. Eso es como si fuera el timón del barco de la conciencia y, como verán, está en conflicto. Entonces la filosofía, la conciencia está en conflicto. Entonces, ¿quién dirige hoy el barco? ¿Dónde está la dirección de hacia dónde nos estamos dirigiendo en el mar de la conciencia o en el mar del tiempo? Entonces, el día portal 11 de enero a la 1:11 teníamos que tomar una decisión, que era como poner un sello en el cual nos poníamos a disposición del plan para empezar a girar el timón del barco desde la conciencia. Y eso fue una reunión en la proa del barco que fue muy interesante, muy profunda, muy bonita, de un cambio de percepción y cambio de conciencia que hicimos con dos personas que estaban allí, con Nana de Georgia y con Christian de Canadá. Y estuvimos como alineando esa información, y esas dos personas fueron las que entregaron los cristales justamente a la 1:11 de la mañana del día 11 de enero, en el medio entre la Antártida y Tierra del Fuego, en el Paso de Drake. Que el Paso de Drake es una zona oceánica que está por encima de la placa tectónica de Escotia, y la placa tectónica de Escotia tiene una forma de pene. Y recordemos que en las historias que vengo contando, si se acuerdan del puente de Rama, les fui contando que la idea de dónde se rompió la estructura del tiempo fue a través de Peter Higgs,
en Escocia, ¿sí? Escocia, Escotia, recordemos es la misma palabra, que todo comenzó en Escocia, donde se rompe esa estructura y se pierde una parte de la conciencia planetaria. El planeta, que es el dodecaedro, el icosadodecaedro, tiene 12 rostros, 12 partes, más el polo sur y el polo norte, ¿sí? Que forman el eje de esa estructura, es decir, 14 pedazos. Cuando se rompe la estructura del tiempo, por esta idea de Peter Higgs de de descubrir el bosón de Higgs y por lo tanto se rompe en Ginebra con el acelerador de partículas en el CERN, se rompe la estructura del tiempo, en esa historia lo que sucede es que nos lleva al eco de la historia de Osiris, que también es cortado en 14 pedazos, y el último pedazo, que es el pene, que es el obelisco que conecta todo el cielo y la tierra, el puente arcoíris, desaparece. Y para que Horus, la luz, pueda descender y traer la información divina, el ojo de Horus, el ojo que se perdió, el guión perdido, es necesario volver a colocar todas esas partes. Entonces, por eso mismo, la información fue, ese día, entre el 3 y el 3, había que dirigir de nuevo la posición correcta de ese ángulo en la placa de Scotia, que tiene la forma de ese pene, del pene de Osiris, digamos. Entonces, son todas simbologías para poder explicar una historia, para contar un cuento, ¿sí? Que está describiendo una realidad, algo cuántico, algo atómico. Entonces, justamente el aceleramiento del barco, las personas que estaban ahí, todas personas que yo no conozco, que no sabía quiénes eran, muchas de ellas también aparecieron ahí y no tenían que estar en ese barco, pero algo les dijo, tenemos que estar ahí. Entonces, todas esas personas con las que estuve en estos días, no las conozco. Al único que conozco era a Robert y a Jade, pero los demás no sabía quiénes eran. Y sin embargo, todos ocuparon un lugar perfecto, sabiendo el lugar que estaban ocupando y descubriendo ese propósito por el cual estaban ahí. Muchísimo para hablar de ese tema, pero bueno, hicimos la entrega de ese sello que dijo, estamos aquí para abrir el puente hacia el otro lado. Ahora podemos atravesar el puente arcoíris, y esa mañana del día 12, cuando amanece, que ya estaban las 12 partes completas, cuando nos estábamos bajando del barco, aparece este arcoíris que no estuvo 10 minutos, estuvo 2 horas en ese lugar. 2 horas en todo Ushuaia, mientras estuvimos desembarcando y tomando la decisión de cruzar del otro lado del arcoíris para ir a la ciudad Esmeralda, es decir, a la laguna Esmeralda, donde Thoth, Hermes, que es aquel que escribió las leyes del universo de cómo pilotear a través del tiempo en las tablas Esmeralda, él fue el que a través del color esmeralda, a través de la piedra esmeralda, dejó el mapa de cómo no perderse en la estructura del tiempo y el espacio. Entonces, por eso mismo Thoth dijo, los espero del otro lado, en la tabla esmeralda, en la laguna Esmeralda. Y así fue que cruzamos el puente arcoíris. ¿Y quiénes fuimos a la laguna Esmeralda? Al principio íbamos a ir un montón, estábamos planeando, bueno, quiénes van, cómo agarramos los taxis, etc. Pero al final todo pasó para que solamente fuéramos 5 personas. 2 de las cuales no iban a ir y al final terminaron yendo, y las personas que iban a ir no fueron. Cabe mencionar entonces que la única que conocía con anterioridad era a Jade, y a las otras las conocí en el barco en esos días, y de hecho nos hicimos mucho más cercanos el día anterior. O sea, ni siquiera habíamos hablado mucho, nos hicimos más cercanos el día antes de llegar a Ushuaia. Y estas personas fueron Christian, de Canadá, Kedar, de Estados Unidos, India,
y Austin de Estados Unidos, China, y obviamente Jade, que es de Suiza, de Ginebra, y yo de Argentina, obvio. Entonces, cuando empezamos a caminar montaña arriba para ir a la Laguna Esmeralda, Cristian me dice, ¿te das cuenta de que estamos conformando un patrón muy específico? Argentina, el sur, Canadá, el norte, en los dos extremos, y después teníamos China e India, los países más poblados del mundo, que, o sea, la India, que es toda la diversidad posible de las diferentes conciencias y subconsciencias del mundo, con China, que es una únicamente que intenta expandirse al mundo, ¿no? Entonces son dos polaridades del este y el oeste muy claras, y que en cierta forma las dos están conteniendo el Himalayas y el Tíbet, que es básicamente el portal más grande para el ser, para encontrar el ser, la iluminación, el centro. Entonces se veía norte, sur, este y oeste, y en el centro estaba Jade, que es de Ginebra y que vive literalmente encima del acelerador de partículas, y bueno, y un montón de historias que están relacionadas con ella, que venimos trabajando desde Escocia y demás. Entonces justo éramos nosotros 5 y terminamos yendo a la laguna, y cuando llegamos a la laguna, Todd aparece, se presenta y me llama a la cima de una colinita que había ahí, enfrente de la laguna. Subimos a la laguna y nos sentamos cada uno donde queríamos para meditar un poco y anclar un poco la energía, justo al mediodía. Eran las 12, casi las 12 en punto cuando nos sentamos. Y en ese momento, de repente a mí, Todd, Hermes, me mueve de mi posición, y cuando observo en qué posición me había colocado, estábamos formando la Cruz del Sur. O sea, éramos Canadá mirando hacia el norte, yo en el sur, Argentina en el sur, de un lado al este, Kedar, India, del otro lado estaba Austin, entonces eran este y oeste, y en el centro estaba Jade, ¿no? El acelerador de partículas, donde se rompió el tiempo, donde se pierde la estructura de a dónde nos estamos dirigiendo, el corazón roto del sistema, ¿no? Y entonces cuando Todd aparece y toma poder en mí, empieza a hablarle a la montaña, y aparece un pajarito que se para justo delante de nosotros, y Hermes dice: Merlín, ve a Horus y dile que ya estamos aquí. Se lo dice en otro idioma. Se va, el pajarito se va, y entonces cuando armamos la configuración, que los otros no sabían muy bien qué estaba pasando, pero estaban siendo utilizados por su propio yo superior para estar ubicados en el lugar que tenían que estar, y de repente aparece un caracará, que es un carancho, que es de la familia Falcónida, es decir, es un halcón de la Patagonia, y viene volando de la montaña, gira en círculos alrededor nuestro y ¡pum!, para a 1 metro de nosotros. Se detiene ahí y Hermes se gira y le empieza a hablar a Horus a través del ojo del carancho, y le empieza a hablar y contarle toda la historia y el plan de lo que estábamos trayendo de la Antártida. Estamos trayendo toda esta información para que vaya hacia el norte. Le explica toda la información y la historia. El carancho estuvo ahí mirando fijamente a mis ojos durante todo el tiempo que yo le explicaba. En un momento, que es el videito que subimos, aparece una mujer, aparece mucha gente haciendo ruido. Entonces Todd les dice stop, porque iban a molestar a Horus, al halcón, y entonces
sigo hablando con él y cuando termino de explicarle el mensaje, le dice, ahora es momento, ve y dile a los del norte, antes de que llegue. Y en ese momento, boom, vuela y se va hacia el norte. Y entonces viene de nuevo el pajarito, Merlín, y me dice, la puerta está abierta, pueden ir del otro lado. Y bueno, y ahí cruzamos la laguna, justo del lado opuesto de donde estábamos. Entonces, cuando cruzamos del otro lado, íbamos caminando y tres de nosotros teníamos un vuelo esa tarde. O sea, era ya la 1 del mediodía, más o menos, y teníamos que estar a las 5 en el aeropuerto. Y todavía nos faltaba volver, que eran como 2 horas más de camino. Entonces íbamos caminando para allá y le pregunto a Merlín, ¿a dónde nos estás llevando? Y entonces dice, deja de pensar a dónde vas y concéntrate en el paso a paso del camino. Entonces, bueno, me concentré en el paso a paso y no pasaron ni 5 minutos de ese instante que entre el bosque aparece un domo, ¿no? Un domo geodésico, que es justamente un dodecaedro, un icosadodecaedro, que es la estructura de la Tierra. Y en ese momento yo ya dejé de ser Matías, ya era Merlín, había tomado la caracterización de Merlín, y va a la puerta, abre la puerta, entro y había una mesa en el centro, y los chicos vienen detrás mío, y Keidar dice, creo que esto es como un refugio de emergencia. Y Merlín se gira y le dice, y esto es una emergencia global. Y entonces fue como, bueno, está bien, tenemos que estar un momento aquí dentro. Y cuando se ponen alrededor de la mesa, Merlín agarra de un costado la bandera de Tierra del Fuego y la pone en el centro, y les muestra y les explica que la bandera es la ejemplificación de lo que había pasado. La Cruz del Sur, estábamos nosotros en esa misma posición, y el ave que cruza de norte a sur, oeste a oeste, toda la bandera, ¿no?, que la atraviesa. Y en el centro hay una forma particular que es justamente la geometría de Bir Tawil, en el sur de Egipto, el triángulo que está roto. Bueno, toda la historia, vayan a buscar las historias que he contado de Bir Tawil y el nuevo estado de conciencia y demás. Y entonces les explica la historia de esa imagen y les dice, yo tenía a Christian delante, Canadá delante, yo en el sur, estaba China, Austin en el oeste, y Keidar, Austin en el este y Keidar en el oeste, China e India, y empieza a hablar sobre una constelación familiar de algo que tenemos que tener en cuenta, que tanto China e India son los dos lugares que necesitan estar en su centro para que el planeta encuentre la dirección, pero ni China ni India están en el centro de su ser, lo cual hace que todos los demás tampoco lo estemos, ¿no? Entonces empieza a preguntar, China tiene hambre, pero ¿cómo? Le pregunta a India, ¿cómo haces para nutrir? ¿Cómo hace India para nutrir el alma de China? ¿Cómo hace China para dar orden al caos de India? Entonces hablaba de qué manera se puede encontrar el equilibrio, ¿no? De qué manera se puede encontrar en el punto medio. Entonces se veía los territorios de, por ejemplo, Bután, Nepal, como puntos intermedios de ese intercambio energético, y hablaba de la tarea que nosotros tenemos que empezar a representar, encontrando personas que nos ayuden a llevar el mensaje tanto a China como a India para recalibrar el yo soy del mundo.
pero ¿cómo, le pregunta a India, cómo haces para nutrir? ¿Cómo hace India para nutrir el alma de China? ¿Cómo hace China para dar orden al caos de India? Entonces hablaba de qué manera se puede encontrar el equilibrio, ¿no? De qué manera se puede encontrar en el punto medio. Entonces se veía los territorios de, por ejemplo, Bután, Nepal, como puntos intermedios de ese intercambio energético. Y hablaba de la tarea que nosotros tenemos que empezar a representar, encontrando personas que nos ayuden a llevar el mensaje tanto a China como a India para recalibrar el yo soy del mundo. El yo soy del mundo está anclado en esa zona del planeta, entre el estómago, China, y los intestinos, India, que es donde se procesa toda la información del ser. Entonces, como están fuera de su centro, de su eje, necesitan revitalizarse en el planeta para que el ser vuelva a estar en su centro. Entonces hablaba de esto, ¿no? Y de cómo todos tenemos esas dos cosas dentro de nosotros, ese consumismo caótico dentro de nuestro ser. Y habló sobre que ese centro era la mesa redonda del rey Arturo, donde se sientan los 12 caballeros, que en realidad son 12 entidades, 6 femeninos, 6 masculinos, que equilibran el centro del mundo, y les mostraba cómo desde dentro del domo se podía ver que todas las personas están viendo de qué manera pueden controlar los nodos y las aristas de toda la red planetaria, quién tiene la verdad. Y una de las cosas que mostraba es que todas las verdades son ciertas, pero son contraproducentes cuando intentan expandirse hacia afuera. Entonces nos decía, la Tierra está lista para expandirse a otros mundos y otros mundos están listos para contraerse en la Tierra. Pero desde la conciencia que la Tierra tiene de expansión, de conflicto, de guerra, de dominio, de control, entonces solo se expande hacia afuera lo que está en disonancia. Y decía, para que todo eso tenga sentido, las partes tienen que conectarse en el centro de nuevo, tienen que estar en su centro. Por eso la reunión está dentro de este domo. Dice, estamos dentro de la casa. Entonces les dijo, bienvenidos a casa. Solo desde aquí se puede pilotear, digamos, la línea del tiempo. Fue una conversación muy bonita, que la intentaré escribir mejor porque ahora estoy hablando así más que nada como un resumen, pero ese fue como el resumen de todo. Y luego al final me subí a una de las piedras que había en el lago y allí termina siendo el anclaje de la espada, digamos, del poder del ser a los pies del mundo, que es allí, en Laguna Esmeralda, Ushuaia. Y desde ahí el mensaje de, a partir de ahora, la información de la Antártida ingresa a Sudamérica para dirigirse hacia el norte y corregir el origen. Así que por eso volé directamente hacia Córdoba para reunirme, obviamente, en el domo de Capilla del Monte, donde seguimos con las reuniones y la siguiente etapa de la otra parte del domo.